Buenas tardes, ya saben que el primer jueves del mes viajamos siempre hasta Brasil, de la mano de la Universidad de Salamanca y de la Asociación de Estudiantes Brasileños en la USAL. Así que hoy es día precisamente de ese viaje a Brasil en este programa que está organizado, ideado por Red ABS y también la Universidad de Salamanca. Tenemos hoy 3 invitados, la nueva doctora Larissa María de Queiroz, que ella está en Brasil y que para ti son buenos días también, pero más temprano que aquí, ¿verdad? Buenos días. Sí, buenos días. Y están con ella sus codirectores de tesis, la profesora Esther Martínez Quinteiro. Muy buenos días, Esther. Buenos días. Y Enrique Cabero Morán, que también es codirector de la tesis de Larissa. Muy buenos días, Buenos días, Enrique. Elena. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la tesis de Larissa. Antes de nada, Larissa, tú has estado en la Universidad de Salamanca, has hecho tu tesis doctoral. ¿Cómo fue el llegar a Salamanca? Tu venida a Salamanca, ¿cómo se organizó eso? ¿Por qué viniste a Salamanca? Sí, vale. Eu tive em primeiro contato com Daniel Valério, que peço permisso para falar em português. Tive o primeiro contato com o professor Daniel Valério, que na época era presidente da Associação de Brasileiros na Universidade de Salamanca. Ele esteve aqui no Brasil, na universidade onde eu ministro aulas, e falou do Master em Antropologia de Iberoamérica e falou também do doutorado. E a partir daí eu tive interesse, porque era um projeto profissional meu, de ter a oportunidade de fazer mestrado e doutorado. E aí eu aproveitei a oportunidade que eu tive para conhecer a Universidade de Salamanca, e viajei, e aí conheci o projeto da Associação dos Brasileiros de Salamanca, e foi a partir daí também, desse ano, que foi de 2014, que eu conheci a universidade, que eu entrei no mestrado em antropologia, que eu tive a oportunidade de participar de eventos da Associação de Brasileiros de Salamanca. Participei do primeiro livro, né, que é organizado pela Associação de Brasileiros em Salamanca, que também participei de eventos como a Ceisal, de uma mesa que eu tive a oportunidade de conhecer a professora Maria Esther Martinez Quinteiro, que foi uma mesa que foi organizada no dia 18 de dezembro de 2014, que era sobre orientação sexual, gênero e políticas públicas. Então, foi a partir daí que eu tive essa aproximação com a temática de gênero, né, e também com a Associação dos Brasileiros de Salamanca. Assim, me empolguei também para fazer o doutorado. Uh-huh. O sea que, bueno, y conoces a Esther Martínez Quinteiro, profesora de la Universidad de Salamanca. Yo supongo que también la figura de Esther, el pensamiento de Esther, porque es una luchadora, además de que ha pensado mucho sobre el tema de la mujer, ha investigado mucho. Yo supongo que eso también a ti te ha marcado en tu propia trayectoria profesional, en la elección incluso quizás del tema de tu tesis doctoral. Supongo que esa influencia sí que se ha producido, ¿no? Sí, con certeza, por supuesto. Sí. Bueno, ¿y cómo has conseguido tener, yo creo que a 2 de los mejores profesores de la Universidad de Salamanca dirigiendo tu tesis? Porque es un privilegio, yo no sé si tú lo percibes así, pero es todo un privilegio que 2 intelectuales de altísimo nivel, como son Enrique Cabero y Esther Martínez Quinteiro, hayan dirigido tu tesis. Sim, na minha concepção, eu tive muita sorte mesmo, porque eu tive esse contato com a associação e a partir da associação eu tive contato com eles, né? Então, primeiro eu tive a oportunidade de conhecer a Esther através da associação e tive a oportunidade de conhecer o professor Cabero através da professora Esther. E, assim, eles tiveram grande coragem de aceitar o desafio de me orientar, porque realmente eles estão anos-luz em termos de amadurecimento, de pesquisa, de conhecimento, de experiência, e eu apenas uma estudante que estava ainda buscando aprimoramento acadêmico, estava ainda tendo poucas noções de pesquisa,
e eles tiveram a árdua tarefa e aceitaram esse desafio de me orientar. Então, sou muito grata a eles, muito feliz pela oportunidade das experiências, das vivências, do conhecimento acadêmico, das orientações que eu tive a oportunidade, e não poderia ser menos que esse trabalho se tornasse um trabalho realmente com muito conhecimento, não só de direitos humanos, de gênero, mas também conhecimentos antropológicos, conhecimentos jurídicos, enfim, conhecimentos interdisciplinares. Então, só poderia ser isso possível con esses dois grandes investigadores, né? Entonces, de todas maneras, tienes un tema que realmente es un tema complicado, complejo, ¿no? Porque implicas prensa, por un sitio, medios de comunicación, discurso de género, mujeres e incluso la iglesia y la política, ¿no? Todo eso está en tu tesis. Enrique, me gustaría dirigirme ahora a ti. ¿Cómo se organiza o cómo se orienta, ¿no?, a una doctoranda que quiere hacer una tesis doctoral? ¿Cómo son esos primeros pasos, ¿no? Cuando llega una estudiante, que suponemos es una estudiante magnífica como Larisa, y quiere hacer una tesis, ¿cómo es esa primera aproximación, ese trabajo de organizar, ¿no?, sobre qué se va a investigar? Bueno, no siempre es igual, ni mucho menos, ni siempre es fácil. En el caso de Larisa es facilísimo. Ella es un magnífico ejemplo de talento, de ese talento que está alimentando también la relación entre Brasil y la Universidad de Salamanca. Creo que ella es un magnífico ejemplo de esas posibilidades que se abren en esa colaboración en materia de derechos humanos, en materia de igualdad efectiva. Creo que su trabajo es espléndido y lo ha puesto de relieve. Incluso, yo no sé si anticipó algo que querías sacar después, Elena, con la concesión muy recientemente del Premio Extraordinario de Doctorado, nada más y nada menos a Larisa María de Queiroz. Creo que eso es un elemento de felicitación para todos, particularmente para ella, pero para la universidad también. Y luego, si se tiene un codirector, una codirectora, en este caso, como Eten Martínez Quinteiro, pues es realmente fácil, porque ya sabe tanto que es muy fácil poder plantear cualquier trabajo de investigación o cualquier asunto en general. El inicio de una tesis doctoral es complicado, su desarrollo aún más, y poner fin también a la elaboración de una tesis, pues probablemente es lo más difícil de todo. Por un lado, hay que saber elegir bien el tema. Yo soy partidario de que la persona que va a trabajar esa investigación sea la que decida realmente, con la orientación de los directores o directoras, pero la que pueda decidir el trabajo. No siempre es así, hay otros criterios donde se imponen temas. Yo creo que la imposición de temas dificulta aún más el trabajo. Es buena la decisión al final, después de mucho pensar y mucho valorar. En segundo lugar, hay que conocer con detalle qué es lo que se ha publicado, qué es lo que se ha escrito, qué se ha reflexionado previamente sobre ese asunto, cuáles son las fuentes más determinantes, más importantes, siempre partiendo de la base de que un trabajo de esta índole es un trabajo original, un trabajo que debe aportar, no puede ser una mera recopilación de datos o de puesta al día de un asunto que ya ha sido muy estudiado, sino que debe tener aportaciones originales sobre un tema de actualidad y que tenga repercusión también en la sociedad, sobre todo en las ciencias que cultivamos nosotros, para posteriormente ir preparando el texto, redactándolo y en un momento dado decidir que se cierra el asunto y que se fija ahí el texto de la tesis doctoral, porque una tesis puede durar una vida entera, sobre todo en un tema tan atractivo como el que ha trabajado Larisa. Puede ser un trabajo de investigación casi permanente, porque va cambiando, se va actualizando, pero llega un momento que hay que poner fin a ese primer trabajo con plena coherencia, un trabajo completo, bien planteado como el suyo, con magníficas conclusiones, y ahí están los resultados. A mí me parece que en las materias en las que se ha trabajado mucho, y la profesora Martínez Quinteiro ha sido protagonista destacada en este sentido, las materias vinculadas a los derechos fundamentales y libertades públicas, a los derechos humanos, desde una dimensión transversal,
desde una dimensión, lo decía ahora Larisa, que no solo es un análisis jurídico de los derechos, sino que entra en un análisis profundo, antropológico, sociológico, incluso económico en ocasiones de la realidad, ahora también en materia de comunicación, en el caso de su tesis. Es una fuente permanente de investigaciones. Yo no sé cuántas tesis doctorales sobre estas dimensiones y con esta metodología ha podido dirigir ya la profesora Martínez Quinteiro en España, en otros países, Portugal, en Brasil. Y sin duda está siendo una fuente de aportación muy importante a la reflexión nacional e internacional sobre estas materias. Incluso que podamos disponer, y esto recuerdo que hace muchos años, cuando era yo miembro de la comisión de doctorado, lo planteé, que podamos disponer de trabajos de investigación que combinen el castellano, el portugués. Parece que si no todo es el inglés en la investigación. Poder dar este protagonismo al portugués, una lengua tan querida en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, por ser nuestro país vecino Portugal y sobre todo ahora también por esa relación privilegiada con el Brasil, hace que la investigación se refuerce igualmente. Yo quiero concluir la respuesta a la pregunta que planteabas manifestando mi satisfacción realmente por haber podido conocer a Larisa, que haya querido confiar en nuestra universidad en el doctorado y que haya sido valiente, lo decías tú, Elena, con esas palabras, para acometer el estudio de una materia que es fundamental. Y estamos muy cerca del día 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer o de las Mujeres, y efectivamente el análisis que ella ha hecho es una gran aportación para seguir avanzando en igualdad efectiva y para demostrar a personas que parece que tienen alergia a estos asuntos. Yo es que sigo sin entender cómo se puede tener dudas de la igualdad de todos los seres humanos. Es algo que no soy capaz de entender racionalmente y por eso no lo secundo en ninguno de los casos, sino todo lo contrario. Creo que hay que ser firme defensor de la igualdad. Trabajos como el de Larisa creo que hacen una grandísima aportación, no solo en su país, en Brasil, que sin duda, sino en el resto de la comunidad internacional. Así que gracias, Larisa, por tu trabajo y gracias, Esther, por la confianza para haber podido ser codirector de este magnífico trabajo. Bueno, y enhorabuena a los tres, porque los tres merecéis ese premio segurísimo. Yo quería ahora dirigirme a Esther porque, bueno, hablabas, Enrique, de la grandísima vinculación que tiene la Universidad de Salamanca con Brasil. Tenemos un centro de estudios brasileños, tenemos muchos estudiantes brasileños aquí en la Universidad de Salamanca y también se da la inversa, investigadores, docentes de nuestra universidad que van a Brasil con muchísima frecuencia, ahora en estos momentos algo menos, y me gustaría que Esther, que precisamente es una de esas personas que está muy vinculada a Brasil, tiene incluso algún doctorado honoris causa por una universidad brasileña, pues que nos comentaras, Esther, esa vinculación de la USAL con Brasil a través de tu propia experiencia. Bueno, yo creo que la vinculación de la Universidad de Salamanca con Brasil es anterior a mi propia experiencia porque es de muy larga duración, pero ciertamente la intensificación de las relaciones se produce a raíz de constituirse la Asociación de Alumnos Brasileños de la Universidad de Salamanca, que en su momento estuvo dirigida por Daniel Valerio, que fue precisamente el que invitó a Larisa a comunicar conmigo y a hacer su tesis doctoral y que ha promovido muchas iniciativas de este tipo y actualmente dirigida por su hermana Raquel Valerio. Es decir, los dos Valerios, Raquel, Daniel y después Raquel siguen encabezando esta asociación que es muy potente y que no se contenta con actividades gastronómicas o fiestas de tipo cultural o de tipo simplemente lúdico, sino que organiza mucha actividad académica y se relaciona con muchos profesores. Por tanto, creo que la Asociación de Brasileños es la fuente fundamental de promoción de los contactos de Brasil y España en este momento, por lo menos en buena medida lo es, y quiero decir que Brasil también nos ha recibido con los brazos abiertos. En este momento yo soy profesora de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, soy profesora visitante por concurso, entré allí en el año 2019, puedo estar 2 años, renovables por otros 2, ya veremos la pandemia si deciden renovar, porque lo que iba a ser una ida constante a Brasil con clases intensivas. Yo soy residente en Brasil en este momento, pero a poco de hacerme residente llegó la pandemia y todo es por vía online.
que es una forma de comunicarnos. Yo os estoy viendo con mucho placer y con mucha alegría. Me encanta estar con vosotros, pero quisiera estar tomando un café, quisiera estar viéndonos como antaño, ¿verdad? A ver cuándo pasa esta pesadilla. Entonces, la relación de Brasil y España no se ha interrumpido por la pandemia, curiosamente. Vía online sigue siendo intensísima y yo tengo la fortuna de haber sido muy bien recibida allí. Preguntaba Cabero hace un momento, decía Cabero, con cuya amistad me honro, para mí es importantísima la amistad de Enrique, que dura desde hace largos años, y mi deuda con él, mi gratitud con él es enorme, porque quiero decir que siempre que a Enrique se le pide colaboración, y creo que no solo yo, cuando la gente pide colaboración a Enrique tiene una cualidad, que es que siempre está disponible aunque no tenga tiempo, y uno se consigue. Yo creo que es la generosidad natural, que es el carácter que lo hace pues una persona siempre dispuesta a la solidaridad, a la ayuda, al apoyo. Una discreción enorme, desde una... Yo jamás he visto en Enrique pues el deseo de poner zancadilla a nadie, o el deseo de oscurecer a nadie, o el deseo de aprovechar su propio prestigio enorme y su propia posición en detrimento de nadie, sino que por el contrario, está ahí siempre para ayudar. Creo que Larisa tuvo mucha suerte cuando Cabero aceptó la codirección de esta tesis, y yo también dirijo varias tesis todavía con Enrique. Espero que podamos seguir en esta colaboración y se siguen. El número de tesis que yo he dirigido, alguna en codirección, muchas sola, en este momento son 55, que son muchas, aunque hay gente que ha dirigido más, ¿verdad? Pero son 55. También es verdad que hay que tener en cuenta que yo llevo en la docencia 52 años. Entonces, esto ayuda, ¿no? El tiempo ayuda, pero en los últimos años el número de tesis es elevadísimo. Pero quiero decir, digamos, por resaltar lo que ha hecho Larisa, que de esas 55 tesis que he dirigido, solamente 10 tesis, que son muchas, han tenido premio extraordinario. Entonces, son casi todas de los últimos años. A partir del 2016 hemos tenido varios premios extraordinarios. Larisa es una de las 10. Es decir, quiero subrayar, ella lee la tesis el 23 de octubre, ya no es nueva de doctora del año 2020, ya no es nueva de todo, es todavía reciente, ¿verdad? Pero para mí fue una alegría cuando supe que efectivamente había conquistado el premio extraordinario, que ahí ya, pues mientras dirigimos sabemos cómo van las cosas, pero cuando ya esto pasa a las correspondientes comisiones, no sabes ni lo que está haciendo, ni si ese premio va a llegar o no. Ella hizo todo lo que se le pidió. Hizo su estancia en el exterior, hizo sus proyectos de investigación, cuando la urgimos a hacer publicaciones con una enorme paciencia, con la tesis ya casi terminada, dijo, pues las hago, porque sabía que eso eran condiciones sine qua non para poder tener el premio, y así fue cumpliendo todos los requisitos. Pero sobre todo yo quiero subrayar la valentía de Larisa. Para quien conoce Brasil, lo que voy a decir, pues no es ninguna novedad, pero en Brasil, en este momento, la perspectiva de género es una perspectiva perseguida en el mundo académico. Esto lo sabe muy bien Larisa, ¿verdad? De modo que cuando ella me dijo que quería trabajar con la perspectiva de género, y además que quería trabajar con género y políticas de igualdad, cómo interfería la perspectiva de género en el sentido negativo en las políticas de igualdad, pues yo le dije si lo había pensado bien, si después podía seguir trabajando en Fortaleza. Y ella me dijo que sí. Bueno, ella no pertenece a las iglesias cristianas con las que trabajó. No es en Brasil todo el mundo es religioso, o casi todo el mundo es religioso. En Europa puede haber agnósticos o puede haber ateos, en Brasil muy pocos. No sé qué porcentaje hay, pero lo supe en algún momento, y realmente en Brasil todo el mundo es religioso, y por supuesto Larisa lo es, y mucho, ¿verdad? Pero ella no pertenece a las iglesias cristianas, y esto le permitió quizá una mayor neutralidad en el análisis, y le permitió ponerse en contacto con los líderes. Se puso en contacto con 19 líderes religiosos de las iglesias. Cuando decimos la iglesia en España, no estamos pensando en Brasil. En Brasil ya no hay la iglesia, hay las iglesias, ¿verdad? Y las iglesias con las que trabaja Larisa son las cristianas. Fundamentalmente trabaja con dos, la católica y la evangélica. Y es curioso que las dos iglesias, la católica y la evangélica, se hayan puesto de acuerdo, llevándose muy mal entre sí, porque compiten enormemente por la feligresía,
sin embargo se ponen de acuerdo para combatir la perspectiva de género. De modo que yo no sé cómo lo consiguió Larisa, pues con su dulzura, con su buena relación, con su sonrisa permanente, pues consiguió que la recibieran. Yo creo que si yo voy a que me reciban 19 líderes religiosos, me cierran la puerta, nada más entrar. No, Larisa lo consiguió. Entró con aquella sonrisa y después hizo un estudio pues muy neutral y vio como efectivamente, bueno, no es que no lo supiéramos, pero es constatarlo a través de una serie de testigos, ve cómo estas personas le van diciendo o que no saben lo que dice la ONU, ¿verdad? No saben, no han oído, o que no es verdad que ellos combatan la igualdad, o, en fin, estas respuestas que son muy curiosas y que después trabaja muy bien Larisa. Y ahí está ese testimonio que me parece importantísimo y ese testimonio tan valiente yo, la verdad, a veces cuando he dirigido tesis de alumnos míos brasileños, me asombro de que no tengan terror. Yo recuerdo que también dirigí una de un comisario de policía, que fue una tesis también espléndida. No tuvo premio extraordinario porque a veces la gente no se presenta. Esto es curioso. Muchas veces la gente no sabe qué tiene que hacer para tener un premio extraordinario y en el caso de Larisa tuvo la suerte de que ahí estuvo Raquel detrás de ella diciéndole preséntate, que te ayudo con los papeles, que pueden ser complicados, pero yo te ayudo con los papeles, te ayudo a llevar las cosas porque tú estás en Brasil, te ayudo a llevar las cosas a los sitios donde hay que llevarlas. Ahí tenemos que dar las gracias también a Raquel, que estuvo en el tribunal de Larisa y que estuvo ayudándola en todo momento con el papeleo y la burocracia, que a veces, a mí, yo reconozco que el papeleo y la burocracia me han destrozado la vida porque a veces he sido incapaz de poder con ese horror, ¿no? Larisa tuvo la fortuna de tener, además de, yo creo que 2 directores que la han avalado, que la han querido, que la han aconsejado, ha tenido la fortuna de tener también alguien que la ha impulsado y que la ha apoyado en la parte burocrática, que es muy dura. Entonces, bueno, de ahí también la importancia, ¿no?, de que haya esta asociación de estudiantes brasileños aquí en la Universidad de Salamanca, ¿no?, porque facilitan también mucho las cosas, se integran también más los estudiantes brasileños que vienen. Realmente son muchísimas ventajas las que pueden tener, ¿no?, cuando ya hay otras personas de su misma nacionalidad y que conocen el sitio donde están viviendo. Así es. No sé qué tiene que decir de eso Larisa, pero supongo que también puede contar, Larisa, ¿no? pues, me gustaría que me comentaras algo también al respecto de esto que te comento, ¿no?, de la importancia de esa asociación de estudiantes brasileños. Y otra pregunta que también quería hacerte, aunque es muy difícil resumir una tesis que te habrá llevado 2, 3 años seguramente, mínimo, ¿alguna conclusión que nos puedas decir a la que hayas llegado con esa tesis? Sí, vale. Entonces, vou falar em português. Tive apoio muito grande, né? Se eu fosse dividir esse prêmio, eu dividiria com todas as pessoas à minha volta. Então, seriam meus pais, inicialmente, pelo apoio, né? Meu esposo, minhas irmãs, meus colegas de trabalho, todas as pessoas da associação, que estão à frente da associação para intermediar esse processo, né, de desenvolver a questão da documentação, desenvolver essa intermediação junto à universidade. Então, agradecer aos meus grandes co-diretores, a diretora e ao diretor da minha tese, que deu muito apoio para mim, né? E aí, todo esse apoio da associação foi importantíssimo. Tive muita dificuldade com a língua, tenho dificuldade com a língua, eu nem sei como foi possível eu ganhar esse prêmio extraordinário com tanta dificuldade com relação à língua. E esse meu trabalho, né, que com certeza, se não fosse a orientação dos meus co-diretores, eu não teria buscado os nortes que foram ali instruídos para que eu pudesse entender a premissa desse estudo, dessa pesquisa, que primeiro seria exatamente entender o discurso religioso, né, sobre perspectiva de gênero e direitos humanos, e depois entender esses embates políticos e religiosos que atravessam o Brasil e que impossibilitam a inclusão de políticas de igualdade.
né? Então, assim, a minha pesquisa veio para comprovar que o discurso religioso ele não está só na esfera das igrejas cristãs, mas ele está sendo disseminado tanto pela política quanto pela mídia. E comparar que esse discurso ele vai sendo gradualmente disseminado e interfere nas questões políticas, como na aprovação de projetos de lei voltados para a educação, a perspectiva de gênero. E aí foi feita a análise com relação aos projetos de leis que foram vedados no Brasil com a discussão moral cristã. Ou seja, ao invés de ser discutido dentro do Congresso, na política, e assim disseminado na imprensa, um discurso pautado para as questões de igualdade de gênero ou de direitos humanos, o discurso era moral, muitas vezes moral, de cunho cristão, e colocando como fonte de pesquisa a Bíblia Sagrada. E aí isso traz um prejuízo social para o Brasil muito grande. Então, essa pesquisa ela tem um papel também de disseminar um entendimento que falta ainda na população brasileira, que traz essa consciência moral religiosa muito mais forte do que o entendimento pautado nos direitos humanos. Então, o avanço que eu pretendo realmente, diante dessa minha pesquisa que eu fiz, é fazer realmente um livro, é trazer de forma mais acentuada, com mais tempo, porque realmente o tempo é muito curto, como você mesmo disse, você trabalhar várias questões e abordar pontos que precisam de conhecimentos sociológicos, antropológicos, jurídicos, sociais, e dar continuidade a isso requer realmente muito mais tempo. Então, o meu objetivo é assinar mais essas informações para que haja uma contribuição, de fato, social. Inclusive, eu fiz um projeto que eu faço parte hoje da Comissão de Educação e Cidadania da OAB Ceará, da Ordem dos Advogados do Ceará, e eu fiz um projeto dentro da OAB que é exatamente trabalhar sobre os direitos de personalidade. Por que eu utilizei os direitos de personalidade? Porque na minha intuição, do meu trabalho, do meu entendimento, através dessa pesquisa, trabalhar questões ou perspectiva de gênero seria debatido, seria impedido, seria vedado. Então, eu pensei, vou trabalhar os direitos de personalidade para que eu possa chegar à temática de perspectiva de gênero. E aí eu quero realmente trazer esse entendimento não só para a comunidade acadêmica, que são os que vão citar a minha tese como fonte de pesquisa, mas também para a comunidade, para as pessoas que são meus colegas de trabalho, que mesmo sendo operadores do direito, muitas vezes deixam suas concepções morais cristãs acima do entendimento dos direitos humanos. Então, eu acredito que eu possa transformar um pouco o local onde eu vivo ou vivencio com esses projetos. A mí me gustaría saber mucho más portugués brasileño del que sé para haberlo entendido muchísimo mejor, Larisa, porque he perdido gran parte del discurso. Ya vamos concluyendo. Esther, me ha comentado alguna vez... Esther, que me has contado alguna vez que estás teniendo unos años de carrera muy dulces, ¿no? Que estás muy contenta con todo lo que estás haciendo, tanto en Portugal como en Brasil, ¿no? Que para tu vida profesional también está siendo muy interesante y muy bueno esa proyección tuya hacia Brasil y Portugal. Y me gustaría también que lo comentaras con nosotros. Ha sido una fortuna porque realmente en España la dificultad es poder trabajar para España cuando estás jubilada y tienes una pensión. No puedes trabajar sin que te quiten media pensión, no puedes trabajar para universidades españolas, pero sí puedes trabajar para una universidad extranjera que colabore con una universidad española, siempre que sea la que te contrate la universidad extranjera. Puedes trabajar también para una universidad extranjera sin más. Y cuando yo me jubilé, tuve la suerte de que salí de la Universidad de Salamanca con mi contrato ya firmado
unos meses antes, para el mes de octubre, para la Universidad Portuguesa en la que sigo, para la Universidad Portucalense. Después vino la llamada desde Brasil. Yo quiero decir que no he buscado, he tenido la suerte de tener tantos amigos y tantas personas que me conocían, y creo que sobre todo se ha formado una red de investigadores tan potente, con muchos núcleos en muchos estados de Brasil, que eso ha facilitado que desde esos núcleos, desde esos grupos de discípulos que tienen hoy su propia iniciativa en materia de derechos humanos y que desarrollan su propia actividad, fueron esos núcleos los que me llamaron y los que pidieron colaboración. Y bueno, pues eso me ha permitido, pues por ejemplo, formar parte de la plantilla de docentes de los magistrados de Brasilia, del Tribunal Supremo de Brasilia, formar parte de la plantilla docente de los procuradores y promotores de justicia del Ministerio Público de Marañón, formar parte de la Unifax, soy colaboradora de la Unifax, formar parte de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sur, y de alguna manera ese conocimiento pues también ha propiciado ciertos homenajes que más que importantes desde el punto de vista académico, pero sobre todo desde el punto de vista afectivo, a mí me han arropado mucho, porque la jubilación, una persona que está muy viva y que yo creo que soy una persona dinámica, una persona que le gusta trabajar, para mí yo creo que me hubiera muerto si me jubilan del todo, creo que no lo podría soportar. Entonces, no queremos que te mueras, no queremos que te mueras. Pues cualquier día con el COVID nos morimos cualquiera. Enhorabuena, Esther, Larisa. Me gustaría que concluyera Enrique Cavero, que antes resaltaba, Esther, pues la bonomía, ¿no?, de Enrique Cavero, que yo creo que eso lo conocemos todas las personas que le hemos tratado. Me gustaría que concluyera él, que habla muy bien, además, Enrique, porque conoce muy bien la Universidad de Salamanca, pues no sé, también con una pequeña reflexión, ¿no?, sobre esa internacionalización de la Universidad de Salamanca, sobre esas relaciones con Brasil, quizás algún punto de mejora, no sé, que hicieras una pequeña reflexión sobre todo lo que supone para la Universidad de Salamanca estar en estrecho contacto, en este caso con Brasil, con las instituciones de educación superior brasileñas y también judiciales, como comenta Esther, lo que supone para la universidad eso y quizás algún punto de mejora que se pudiera hacer. Bueno, yo creo primero daros las gracias por las amabilísimas palabras que habéis pronunciado. Darte las gracias, Elena, también por esta ocasión de participar en este programa, y a Raquel Valerio por la invitación igualmente, y felicitar a la asociación el trabajo que está haciendo tan maravilloso. A mí me parece que siempre se ha dicho, y con razón, que la Universidad de Salamanca es una universidad iberoamericana que se encuentra en el origen del sistema universitario iberoamericano. No en vano, las primeras universidades que se fundaron en el continente americano lo hicieron con los estatutos y privilegios de la Universidad de Salamanca, en Perú, en México, en Santo Domingo. Pero no existe una comunidad iberoamericana de naciones completa si no está Brasil también. Igual que no existe una península ibérica completa si no está Portugal. España, Portugal, la comunidad iberoamericana de naciones, tanto la hispanohablante como la lusoparlante, se necesitan, y somos realmente uno de los ámbitos culturales y universitarios más fuertes del mundo. Lo que supone la comunidad iberoamericana de naciones para el mundo es muy importante y debemos subrayarlo. Por eso, para la Universidad de Salamanca es un auténtico honor mantener estas relaciones con la República del Brasil, mantener unas relaciones que además se han desarrollado muchísimo en los últimos años, tener este centro de estudios brasileños, poder contar con titulados y tituladas de tantísimo nivel. Puedo dar fe que he tenido la fortuna de dar clases en distintos niveles de grado, de posgrado, a estudiantes ya titulados y tituladas del Brasil, el altísimo nivel que hay en aquel país, y la suerte que tenemos de poder trabajar juntos. La relación entre España y Brasil, más allá incluso de lo universitario, en el ámbito económico, social, político, cultural, es importantísima. Además, creo que somos dos países que nos entendemos muy bien, que nos conocemos enseguida, que somos capaces de conectar ampliamente porque pensamos igual, porque tenemos un concepto del mundo, de la importancia de las cosas común. Y la lengua portuguesa, tanto en la dimensión peninsular ibérica como en el Brasil, es una lengua maravillosa, que ha estado presente en la Universidad de Salamanca desde sus inicios.
castellano y el portugués han convivido aquí en Salamanca y por eso tenemos a gala, además de disponer de los estudios de filología portuguesa en nuestra universidad, que se han visto reforzados mucho con la presencia brasileña y el Centro de Estudios Brasileños. Por tanto, creo que debemos seguir trabajando juntos para reforzar esta presencia, esta colaboración y permitidme que diga que presumo con frecuencia de esa relación con Brasil. Paso siempre que puedo por delante del Centro de Estudios Brasileños, entro siempre que puedo en sus muchas actividades y creo que Salamanca se ha visto completada, se ha visto plenamente reconocida en su actividad académica cuando ha intensificado más sus relaciones con el Brasil. Puedo contar incluso como anécdota que la única bandera que tengo en el despacho de la Facultad de Derecho es la bandera del Brasil, regalada además por brasileños y brasileñas, y la tengo a gala y con mucho cariño y la veo todos los días. Muchas gracias por lo que estáis haciendo. Enhorabuena, Larisa. Nuevamente es una fortuna haber coincidido contigo en la actividad académica y ya continuar permanentemente unidos a través de ese doctorado y de ese premio extraordinario. Gracias a las tres. Muchas gracias. Enhorabuena a los tres y enhorabuena por ser como sois y enhorabuena también para la Universidad de Salamanca de poder contar con personas como vosotros.